De Cristo. Bueno, vamos a dar inicio al servicio en esta tarde. Vamos a comenzar en esta tarde, como cada jueves, el estudio. Este es el estudio número 6 y estamos estudiando el Evangelio de Jesús. Pero vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y queremos, Señor, aprender una vez más, Señor, de tu palabra, que nos instruyas por medio de ella, Señor, y abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para poder retener, Señor, para poder saborear, para poder, Señor, poner por obra, Señor, tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde vamos a seguir hablando del Rey. Y miramos el bautismo del Rey en el estudio pasado. Hoy vamos a mirar la tentación del Rey. Eso lo vamos a mirar en el capítulo 4 del libro que hemos estado estudiando, de Mateo, del Evangelio. Si va conmigo al capítulo 4 y vamos a leer unos versos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, muy bonito. Vamos a regresarnos al verso 1 del capítulo 4 para poder analizar la escritura. Y dice, entonces, ¿cuándo entonces? Después del bautismo. Una vez que él es bautizado, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a explicar ahorita esto, pero vamos a hablar, bueno, un poquito del bautismo y de la tentación, porque el bautismo de Jesús fue el último acto de su vida privada. Él se da a conocer públicamente en su bautismo. Y de su bautismo, de ahí en adelante, su ministerio está vinculado resueltamente a ejecutar el plan previamente establecido para la obra que él había de llevar a cabo y por lo que había venido al mundo. Si es un poco complejo entender el bautismo del Señor Jesucristo, también va a ser un poco complejo entender la tentación. ¿Por qué? Porque surge una pregunta. ¿Dios puede ser tentado? Pero la palabra que traduce tentado aquí, hermanos, tiene que ver con el sentido de someter a prueba. En otras palabras,
Dios no puede ser tentado, pero él fue sometido a prueba, como todos nosotros somos sometidos a prueba. Como dice, nuestra fe es sometida a prueba y es más preciosa que el oro. Las pruebas, cuando estamos en distintas pruebas, como dice Santiago, nuestro carácter es formado, es moldado. Y el Señor Jesucristo, como Él es perfecto, es santo, Él es Dios, y todas las cosas, aún su bautismo, lo hizo con un propósito. Y también la tentación trae un propósito. Y vamos a mirarlo más adelante. Pero dice en el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Podemos mirar su divinidad en el desierto porque Él estuvo por 40 días y 40 noches ayunando. El desierto sube un grado de calor muy alto. Entonces es imposible que una persona natural como usted y como yo podamos estar en el desierto sin tomar agua por 1, 2 o 3 días. En el primer día ya necesitamos tomar agua porque nos vamos a deshidratar. Pero sin embargo, Él es Dios y estuvo ahí con un propósito para ser tentado por 40 días y 40 noches. Bueno, podemos mirar una similitud también en Moisés, que él subió al monte de Dios, en el monte Sinaí, y estuvo también por 40 días y 40 noches ayunando, y después habló con Dios. Pero vamos a mirar aquí en el verso 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí miramos por primera vez entra en escena el diablo, el tentador, pero vamos a hablar un poquito de él un poquito nada más, para poder tener una visión mejor de quién es este ser. Bueno, la Biblia le menciona con algunos nombres, como Lucifer, como Satanás, como Belial, como serpiente antigua, el gran dragón, el Dios de este siglo, el padre de la mentira, el príncipe de la potestad del aire. Vaya conmigo a Isaías 14 y el verso 12. Isaías 14 y el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muy bien, podemos mirar ahí una referencia a este ser, pero también podemos mirar más información de él en Ezequiel 28. Y en el verso 13, Ezequiel 28, verso 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo,
y onice, de zafiro y carbunclio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Wow. So, miramos que era un querubín protector. Estaba en la línea de los querubines, pero él vino, el Espíritu llevó al desierto al Señor Jesús para que fuese tentado por el diablo. Pero ya miramos la información acerca del diablo. Muy bien, entonces vamos a regresar a Mateo 4, el verso 3. El verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Espíritu toma el control de la humanidad del Señor Jesús y Satanás fue a buscarle al lugar donde descansaba con un propósito malo. Ahí fue a buscarlo Satanás. Pero miramos que fue llevado por el Espíritu, porque estamos hablando también de que él fue lleno del Espíritu Santo cuando los cielos se abrieron y él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando la dependencia del Espíritu es el modelo para que todos nosotros como cristianos podamos llevar una vida de victoria. Y el diablo fue el primer gran pecador en la historia del pecado. Como dijimos, pertenece al orden de los querubines. Y fue ahí el lugar donde estaba el Señor Jesucristo para tentarlo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La humanidad del Señor está claramente expresada por Mateo aquí en estos versos. En el final de la frase, después tuvo hambre. Y le propone que convirtiera las piedras en pan. Es algo que ningún ser humano puede hacer. Solamente Dios puede convertir piedras en pan. Para él no es imposible. Pero el diablo les dice, ya que eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor podría haber convertido las piedras en pan, porque sacó agua de la roca, abrió el mar para que el pueblo pasara. Para Dios nada es imposible. Pero no era una tentación de parte de Dios, de parte del diablo hacia el Señor Jesucristo. Por eso él le responde de esta manera y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después del ayuno, el hambre. Después del hambre, la tentación. El propósito de Satanás en las tentaciones era que Jesús se desviase del plan divino que había sido trazado para él. Él sabía que las tres únicas puertas para entrar en la intimidad del creyente son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Ahora una pregunta, ¿cómo se presentó el diablo
con el Señor? ¿Le hablarían al oído o corporalmente? La Biblia no nos habla de ello, pero sí nos dice que vino y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya miramos la respuesta del Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la primera propuesta, esa es la primera tentación de Satanás, se produce la primera respuesta del Señor, utilizando para ello las palabras tomadas de Deuteronomio 8:3. En el pasaje, Moisés recuerda al pueblo la experiencia del desierto y de la peregrinación. Dios había permitido que el pueblo pasase hambre y humillación en Egipto hasta el día de la liberación para darles luego provisión admirable en el desierto. Lo que Jesús está afirmando delante del tentador es que la conservación de la vida del hombre no depende solo de los alimentos que pueda disponer, sino de la voluntad de Dios. Satanás proponía a Jesús que utilizase los recursos de poder de que disponía. Pero el Señor afirma delante del diablo que lo único válido en la vida del hombre es poner su confianza plenamente en Dios y esperar el tiempo de Dios. Porque puede tener uno todo, pero si no tenemos a Dios, entonces en realidad no tenemos nada. So es mejor esperar en Dios, esperar en su voluntad de Dios. Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, como el Señor le habló con palabra y le dijo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, entonces Satanás también usa la palabra para su siguiente tentación, la segunda, y le cita el Salmo 91, donde dice que a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus brazos te tomarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero lo que está haciendo el diablo, está sacando un texto fuera de contexto para así poner un pretexto y tentar al Señor Jesucristo. Porque sí conoce la escritura, aquí podemos mirar claramente, pero la tuerce para que el Hijo de Dios, o sea, nosotros los hijos de Dios, nos extraviemos de la misma manera. Pero el Señor Jesucristo le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque lo que estaba proponiéndole Satanás, haz algo espectacular, algo que miren los hombres, que en verdad tú eres el Hijo de Dios, como cuando se abrió el cielo y la voz se escuchó, este es mi Hijo amado, porque pudimos mirar que eres el Hijo de Dios, realmente eres Hijo de Dios, pero tírate, arrójate de aquí del pináculo del templo, haz algo espectacular. De todos modos, Dios va a venir y te va a recoger en
en sus brazos para que no te dañes. Pero el Señor le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y es que muchas de las veces, hermanos, nosotros sin darnos cuenta también tentamos al Señor. Y eso lo hacemos al principio de nuestra conversión. Por ejemplo, tenemos una situación difícil y le decimos, Señor, si tú me ayudas en este problema tan grande que tengo, te voy a servir mejor. Voy a ir todos los días que hay servicio a la iglesia. Voy a ayudar en la iglesia, voy a ayunar, voy a leer tu palabra y voy a ser mejor cristiano. Porque queremos recibir un beneficio de Dios y sin darnos cuenta estamos tentando al Señor. Si tú me ayudas, yo hago esto. Y era precisamente lo que el diablo le estaba diciendo al Señor, arrójate, de todos modos, escrito está que te va a salvar. Pero sin embargo, él le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y estaba citando allí una escritura que se encuentra en Deuteronomio 6:16. Pero dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué le quiere dar todo al Señor Jesucristo? El hombre cuando fue creado se le entregó la mayordomía de toda la creación. Dios puso todo en sus manos. Y él era el mayordomo de toda la creación, pero en la caída él perdió esa mayordomía y el diablo la tomó, no por derecho, sino que la usurpó porque el hombre la perdió. Desde entonces, él no le es por derecho, pero él la tomó. Entonces, pero en sí no es de él nada. Todo es de Dios. Todo lo que existe. El Salmo dice que el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la firmó sobre los mares y la fundó sobre los ríos, y que sus manos formaron la tierra seca. Todo es de Dios, sabemos que todo es de él. Pero cuando el mayordomo, que había sido el primer hombre, la perdió, entonces él la tomó, pero no es un derecho que le pertenece a él. Y él le dijo, lo llevó a un monte muy alto, como dice la escritura, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor Jesucristo le dijo, vete. Ahí miramos la victoria del Señor Jesús. Lo escuchó en las dos tentaciones, pero en la última lo corrió, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Pues si todo es del Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan dice que todo por él fue hecho y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y todos los reinos, como dice aquí, Satanás le ofreció los reinos de este mundo. Todos los reyes, todos los reinos, todo lo que existe, se van a sujetar al Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él tenía un propósito por el cual vino a este mundo. Vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El plan de salvación ya estaba trazado, pero aquí Él comienza su ministerio, va a comenzar su ministerio, pero antes es tentado en el desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, 40 días, 40 noches, viene Satanás y lo tienta, pero está fortaleciendo su carácter. Como el carácter de nosotros tiene que ser formado, y lo que nos va a formar a nosotros es precisamente la prueba. Porque cuando estamos en alguna prueba, en alguna lucha, entonces nosotros
oramos con una oración más ferviente, más sincera, buscamos a Dios de todo corazón, pero sale nuestro carácter también. Si somos genuinos o si la tentación, la prueba nos aparta de Dios. Nosotros cuando somos tentados debemos de acercarnos más a Dios, de buscar más a Dios, de aferrarnos a Dios. Y así crece nuestra fe. Dios se hace más real en nuestra vida. Pero miramos aquí, dice, vete de aquí, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Siempre va a haber la victoria para Cristo, como dice, para nosotros como cristianos, como dice Isaías, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El Señor, después de esta tentación, Él comienza su ministerio y vamos a hablar en el siguiente estudio de su ministerio, del inicio de su ministerio. Dios les bendiga, hermano. Mi esposa va a continuar. Paz de Cristo a todos. Gracias por que se conectan, por estar apoyando estos estudios tan bonitos que han sido de grande bendición para nosotros y que al escudriñar las escrituras nos alimentamos nosotros primero y podemos hacerlo para ustedes también, compartirlo para ustedes. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque estamos en el estudio número 6, Gloria al Señor Jesucristo. El título es el Evangelio de Jesús y la enseñanza es, el título que le he dado a este estudio es la enseñanza del Rey y su reino. Cómo Él viene a traernos su reino a la humanidad, a la tierra, ¿verdad? Porque Él es rey, pero trajo su reinado aquí a la humanidad. Pues ahora vamos a entrar a ese reinado, a eso tan bonito. Y la escritura clave se encuentra en Mateo 4:23 y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Luego escogí la otra escritura donde está Mateo 4:15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pues vamos a hablar. Me toca hablar del capítulo 5 y vamos a hablar del Sermón del Monte, pero para eso me gustaría enseñarles un poquito de información que agarré de la internet. Si ustedes quieren ver todo el video, ahorita se lo vamos a poner, pero me gustaría si mi hija que está aquí, Patita, me ayuda a ponerles este video para más o menos conocer por Galilea donde anduvo Jesús y cómo fue al monte, ¿verdad? Y para que más o menos estemos un poquito más informados y saber cómo voy a explicar. Uno de los mensajes más famosos de Jesús fue el Sermón del Monte, donde menciona, vosotros sois la luz del mundo, y para esto compara una ciudad asentada sobre un monte. No cabe duda que el famoso Sermón del Monte, narrado en Mateo capítulo 5, fue predicado del otro lado del mar de Galilea. Todos los habitantes de aquella región conocían muy bien esta ciudad, ya que cada día veían su luz resplandeciente. Claro, la ciudad de su cita era conocida por todos los habitantes de aquella región. Solo imagínense el ver las antorchas resplandecientes desde la plaza central, justo aquí abajo.
alumbrando cada noche. Era un verdadero espectáculo para cualquiera que estaba del otro lado del mar. California homeowners, if you are sick of paying too much money for electric bills and you have a mirror that looks like this in your home, you can get paid today to switch to solar. Thank you. Ok, ahora sí. Lo que quería yo enseñarles era el monte, ese es el monte donde Dios vio las bienaventuranzas. Y por eso quería enseñárselos a ustedes, porque cuando me gusta mucho mirar este historiador que muestra muchas partes de Jerusalén y muestra toda la historia de la Biblia y va mostrando lugares. Mostró este monte donde fue Jesucristo y desde ahí dan las bienaventuranzas. Por eso me gustó tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Estaba junto al mar de Galilea, este monte donde Jesucristo subió ahí arriba. Luego, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Aquí es donde comienza su ministerio, después de que él fue bautizado. Luego le habla a sus discípulos, escoge a sus discípulos. Entonces él comienza su recorrido por Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El mismo reino pues baja, ¿verdad?, aquí a la humanidad, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El mensaje de Cristo en la proclamación del evangelio conducía a las gentes a un arrepentimiento que se manifestaba en frutos. Esto es una conducta de fe. Esos son los principios del reino de Dios. Así es como Dios predicaba el reino. Así es como el rey que vino a la humanidad y fue declarado rey, él vino a traer ese reino hermoso. Entonces, si la gente aceptaba ese plan, ¿verdad?, divino de arrepentimiento, que se arrepintieran, entonces lo agarraban por fe, ¿verdad? Y allí era donde comenzaba el principio de su reino. Pero Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué bonito. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ya está aquí el reino de los cielos. O sea, el reino bajó para la tierra. El rey estaba en la tierra, automáticamente su reino estaba en él. Su reino venía con él, caminaba con él, andaba con él. Por eso él podía compartir todo lo que él tenía de él, que era su palabra, las sanidades. Hacía muchos prodigios, muchos milagros, y eso solamente lo podía hacer el Rey de Reyes y Señor de Señores. En este texto se debe entender las enseñanzas del Sermón del Monte. La justicia de los escribas y fariseos no era suficiente para entrar al reino de Dios. Y miramos el contexto en Mateo 5:20. El contexto del texto de Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa justicia? Justicia es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde por encima de todo. Deben primar la justicia y la igualdad. Y era algo que los fariseos no tenían. Era algo que no podían ver al pobre, no podían mirar al que sufre, no podían como a los leprosos, a todos los que estaban sufriendo. Ellos no tenían ese amor, esa misericordia, porque estaba muy fuerte el celo de
de tener muy en fuerza la enseñanza, como era la ley. Estaba eso muy fuerte en ellos. Tal comprensión era sumamente necesaria para conseguir que quienes escuchaban las palabras de Cristo se separasen de la justicia ritual y religiosa de los fariseos. Hay que entender que el reino de los cielos es usado por los profetas para referirse al reino del Mesías en la tierra. Tenemos que entender lo que dice Isaías 11:4, ¿verdad? Del reinado. Y acuérdense lo que los fariseos era lo que no entendían que deberían de hacer y era lo que no estaban haciendo. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia. ¿Ok? Aquí él iba a juzgar con justicia y era lo que no estaban haciendo y por eso era lo que estaba pasando. Y cuando miran a alguien que sana y que salva y que ama a la humanidad y que ama al prójimo, imagínense, todos nos quedamos, bueno, hasta en este tiempo, todos nos quedamos enamorados de Jesús. Porque dice uno, yo siendo pecadora, ¿puede alguien amarme a mí? ¿Puede alguien estar interesado en mí siendo yo pecadora y siendo mala y siendo una persona que no merecía, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que a eso vino Jesucristo a la tierra, a traer justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Voy a dar un poquito de historia de los fariseos, está pequeñito. Los fariseos era una secta con un poder político, tenían mucho poder con la sociedad israelí. Crearon un pequeño imperio y era muy difícil, casi imposible, abandonar la secta. Cuando Pablo salió de con ellos, lo vieron como un traidor. Acordémonos que Pablo dice en las escrituras que él era fariseo de fariseos, ¿verdad? Y él perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Entonces, él, aunque sabía toda la ley, estaba ajeno a que iba a venir un rey, estaba ajeno a Jesucristo. Y fue entonces cuando Jesucristo tuvo un encuentro con él y le abre el entendimiento, ¿verdad? Le abre los ojos, dice que como escamas caían de sus ojos y fue cuando se dio cuenta realmente quién era Jesús. Ahí se dio cuenta quién era Jesús y a qué había venido a la humanidad. Mucha gente escapó hacia Jesús y hacia sus discípulos. ¿Por qué? Porque era muy fuerte la ley que estaban poniendo sobre la gente. Era muy fuerte. Y para eso vamos a mirar ya ahora sí el capítulo 5 y vamos a entrar. Miren, creo que no tengo bastante tiempo para darle todo lo que abarca, ¿verdad?, el Sermón del Monte, pero lo voy a partir en dos partes para que podamos entenderlo mejor, podamos disfrutarlo, podamos saborearlo y podamos disfrutar la palabra, porque la palabra de Dios, cuando la escuchamos correctamente, se puede saborear, se puede disfrutar y queremos más de su palabra, ¿verdad? Bueno, pues Mateo 5:1, vamos a entrar donde dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Cuál monte? El monte que ya les enseñé a ustedes al comenzar el video. Ese monte fue donde Jesucristo subió hasta ahí. Pero vamos a entender bien la palabra. Dice, viendo la multitud, tiene coma, viendo la multitud. ¿Quién vio la multitud? Jesús. Ok. ¿Qué significa multitud? Significa barullo, agitación, tumulto, alboroto, conmoción, desorden, trastorno, bullicio,
muchedumbre, abundancia. Esto significa multitud. Ahora, él miró la multitud, ¿verdad? No dice que la multitud subió con él, nada más dice que miró allí la multitud antes de subir al monte. Y luego dice, subió al monte, punto y coma. O sea, que subió y luego va a seguir, ¿ok? Luego, primero miró a la multitud, luego subió al monte. Miró todo el barullo que tenían, porque la gente miró porque él comenzó sanando, ¿verdad? Él comenzó teniendo esa compasión por el enfermo. En el capítulo 4, ahí nos va a explicar cómo él comienza su ministerio y él comienza sanando. Pues la gente, hagan de cuenta que estaban oprimidos por tanta ley. Cuando miran a alguien compasivo, pues corren detrás de él. Y aquí es donde miramos el burullo, la agitación, el tumulto, el alboroto, la conmoción, el desorden, el trastorno, el bullicio, que quién será este y quién eres. Todo eso abarca a la multitud. Luego que él la mira, luego él sube al monte que les mostré en el comienzo y sentándose, porque acuérdense que subir un monte no es fácil. Los que hacen ejercicio pueden más o menos saber de lo que estoy hablando, que es subir a una montaña, que es subir a un monte. Subir a un monte, pues le duelen sus pies, le duelen sus rodillas, le duelen sus tobillos, se cansa, se agita, luego le duelen sus pantorrillas, se dice aquí, ¿verdad, pastor? Pantorrillas. Entonces, los que hacen ejercicio y suben las montañas, el pastor le gusta mucho subir montañas, ¿verdad? Y de vez en cuando me invita y ahí pues me le pego, pero es muy duro subir montañas. Bueno, pues él subió esa montaña que les enseñé. Luego, cuando él sube la montaña, pues llegó agitado porque se sienta, ¿verdad? Y luego dice que subió al monte y sentándose, tiene la coma, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, ¿ok? Nada más fueron sus discípulos. Luego dice, y vinieron a él sus discípulos. ¿Qué significa? Mateo 5, 2 al 3. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ok, aquí lo que está haciendo Jesús es preparando a sus 12 apóstoles. Él está preparándolos para enseñarles el reino, lo que era verdaderamente el reino de Dios, lo que es verdaderamente el amor, la paz y la misericordia. Luego, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este rey vino a traer su reino a la tierra, porque desde que comenzó a enseñar a la multitud, les dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se recuerdan en el capítulo, en el versículo principal, es donde les estoy diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. El verdadero arrepentimiento te lleva a la humildad. Y es un plan de salvación que vino a traer Jesucristo a la humanidad. Si se recuerdan, ¿verdad? Porque dice arrepentíos y luego bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y como regalo vamos a tener el don del Espíritu Santo. Este es un regalo divino. Luego, en este plan, ¿verdad?, de arrepentimiento, primeramente está el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento te lleva a la humildad. Bienaventurado equivale a dichoso o feliz. Esa es la condición propia de quienes son bendecidos por Dios. La pobreza en espíritu es lo único que Dios acepta. Y el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios. Ok, vamos a entender un poquito aquí este texto de los sacrificios de Dios, que son el espíritu quebrantado. ¿Por qué el espíritu quebrantado? Porque cuando estás sufriendo tu corazón, ¿verdad? Cuando el diablo te golpeó, te hirió, te lastimó, vienes sangrando y ya dices tú, ya no puedo más, ya no hay nada en mí, yo ya no puedo. Pero entonces ya vienes con tu corazón dispuesto a que entre Dios, porque viene contrito y humillado. Y para poder arrepentirnos, tenemos que tener un corazón contrito y humillado para que el reino pueda entrar dentro de nosotros. Porque si no hay esa humildad, no puede entrar Dios en el corazón, no puede entrar ese reino y el rey a reinar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la altivez no es agradable delante de Dios. Muchas de las veces miramos a personas tan altivas, tan arrogantes, que cuando uno le habla de la palabra dice, no quiero escuchar eso, no quiero recibir eso. Pues su corazón está duro, ¿verdad? Pero luego la lucha y la prueba es lo que hace quebrantar el corazón y es lo que te hace tenerlo sensible a la palabra de Dios, y es cuando la palabra puede entrar y entonces puede ocasionar un arrepentimiento, y es cuando viene a entrar Dios. Luego, el corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Cuando el corazón se contrita y se humilla delante de la presencia de Dios, Dios no lo rechaza. Créame que conmueve su corazón de Dios. Lo conmueve de tal manera que Él nos agarra para Él, ¿verdad? La primera oración que tú haces, Él la escuchó. Escuchó tu primera súplica, escuchó tu primera oración, escuchó tus primeras lágrimas, y por eso estamos en este lugar de privilegio, de honra. Estamos en un lugar donde solamente están las princesas, donde están los herederos, ¿verdad? Y aquí estamos, Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque nos trajo un reino a nuestro corazón. La segunda condición para ser feliz está relacionada con las lágrimas. Las lágrimas son el resultado de la aflicción. Jesús mismo lloró por el duelo de sus amigos. ¿Quiénes fueron sus amigos de Jesús? Bueno, Jesús tuvo también amigos, y era Marta, María y Lázaro. Ellos fueron sus amigos. Cuando muere Lázaro, ¿verdad? Él viene porque era necesario que el nombre de Dios fuese glorificado por medio de este milagro súper grande que hizo nuestro Dios, nuestro Rey. Hizo un milagro poderosísimo, porque solamente Dios puede resucitar a un muerto después de 3 días, ¿verdad? De 4 días, perdón. Después de 4 días de muerto, solamente Jesús puede hacer algo de esta manera. Bueno, pues Juan 11:35 dice, Jesús lloró, y pone punto. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Por qué llora Jesús? Una de las cosas que conmueven el corazón de Jesús es que Marta, cuando sale a recibir a Jesús, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y luego van y le dicen a María, María, el Señor está aquí, el Maestro está aquí. Luego sale María y sale un grupo de mujeres que lloraban junto con ella, y sale a recibir al Maestro, pero lo que hace María
es que se postra delante de sus pies y comienza a llorar al Señor. Y le dijo las mismas palabras que le dice Marta, se las dice María: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Entonces, ¿por qué le conmueven más las palabras de María que las de Marta, si son las mismas palabras? Bueno, pues el quebrantamiento y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Está al grado de que conmueve el corazón de Jesús, conmovió su corazón al grado que él lloró de mirar el sufrimiento que estaba pasando en este cuadro, ¿verdad? De que perdieron a un ser querido. Y Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahorita, antes de entrar a esto, me recordé de algo más de las lágrimas. Bueno, quería hacer mención, ¿verdad? Que cuando una persona pierde a un ser querido, cuando una persona pasa por un luto, pasa por un dolor grande, fuerte, por algo que te marca tu vida y vienen esas lágrimas a tu corazón, eso es lo que conmueve el corazón de Dios. Por eso, Él dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo reciben consolación? Ellos reciben consolación cuando reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Y llega el Espíritu de Dios y los toca cuando ellos están en quebrantamiento. Luego es muy importante pedir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te trae consuelo, te trae sanidad, te trae ayuda que el hombre no puede darte. El psicólogo nunca te va a ayudar como te ayuda Dios. El psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, doctores, de todo, nadie te va a ayudar como te ayuda el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque por eso vino a traer su reino, para que nosotros fuésemos también a compartirnos y recibiéramos también ese bonito reino que Él traía para la humanidad. Luego, ahora sí vamos a entrar en bienaventurados los mansos, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tercera condición para ser dichoso, bienaventurado o feliz tiene que ver con la mansedumbre o apacibilidad. Manso para el mundo es sinónimo de fracaso. Y llamar manso a una persona es tratarlo con desprecio. Manso, ¿verdad? Como la palabra de Dios nos explica, ahorita vamos a entrar a esta explicación, pero manso, no se vayan a equivocar. Manso es una cosa, inmenso es otra cosa muy diferente, ¿ok? La persona mansa no tienes que tomarlo como que es mensa la persona, porque no lo es. Mansa es que él dura mucho para airarse, dura mucho para enojarse. Ahorita vamos a entrar en un ejemplo muy bonito. Manso es la persona que cuando recibe una injuria o ofensa, no devuelve el mal recibido con venganza, sino que espera en Dios y deja que Él actúe. Y para eso tenemos el ejemplo de Moisés. Qué perfecto ejemplo vamos a mirar con Moisés. Es algo tan bonito. Puse toda esta escritura del 1 al 8, números 12, del 1 al 8. ¿Por qué lo escogí de esta manera? Porque trae una enseñanza completa, ¿ok? Ahorita les voy a decir cuál es lo que yo quería escoger, porque Moisés era el hombre más manso de la tierra. Así lo describe la palabra de Dios. Pero no lo describe que fue tonto, ¿verdad? Fue manso, no tonto, manso. Ok. Ahorita les voy a explicar, pero toda esta enseñanza trae algo poderoso. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová?
¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso. Esto era lo que quería enseñarles. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y clamaré y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ellos no tuvieron temor de hablar contra Moisés. Por eso Dios les mandó una lepra a los dos. Y fue algo muy fuerte. Ustedes pueden después leer toda la historia, pero esto trae un aprendizaje muy bonito, ¿verdad? Que él era manso y se pusieron a hablar mal del siervo de Dios. Y por eso se tiene que tener mucho cuidado de no hablar mal del siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen su comunicación con Dios y porque ellos van a dar cuenta por cada uno de nosotros. Moisés tenía un carácter enérgico. ¿Por qué tenía un carácter enérgico? Porque acuérdense que él fue crecido, ¿verdad?, en Egipto, y fue enseñado, fue educado, y su carácter lo llevó a matar a una persona. Pero era necesario sacarlo de Egipto y luego iba a entrar a un aprendizaje. Había aprendido leyes y letras en Egipto. Moisés necesitaba una larga formación en humildad, por lo que Dios lo llevó a la universidad del desierto por 40 años. El ejemplo supremo de mansedumbre no es tanto Moisés, sino Jesús. El primero es tipo y figura del segundo, de Moisés es tipo y figura de Jesucristo, pero el supremo es Jesucristo. Jesús, donde se cumple la absoluta dimensión de la condición de manso. ¿Por qué? Porque Lucas 22, 41 y 42 dice: y él se apartó de ellos a distancia porque estaba con sus apóstoles, habían subido al monte de los olivos a orar, y les dijo que orasen mientras de que él iba también a orar. Él toma su distancia con ellos. Luego aquí dice como un tiro de piedra de distancia, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es un perfecto ejemplo de humildad, de mansedumbre. La mansedumbre de Jesús adquiere la inmensidad de su expresión definitiva cuando da su vida en acto de suprema obediencia, haciéndose por nosotros maldición. Filipenses 6:8 y Gálatas 3:13. Este es el estudio de este día, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias por conectarse. Gracias por estar escuchando estos hermosos estudios que ya cuando la palabra de Dios es voceada en sí, ya está hermosa, porque es palabra de Dios. Hermanos, nuestros deseos es que Dios les bendiga.
y compartan los videos. Tenemos los videos en YouTube, compártalos a una alma para que pueda una alma ser evangelizada con la palabra bendita y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El pastor con nosotros nos va a despedir. Dios les bendiga. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a ponernos en las manos de Dios y así le damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido escuchar de tu palabra, Señor, Gracias, aprender de Señor. ti, Gracias. sentir tu presencia a través de tu Gracias, palabra, Señor. Y Gracias, ponemos, gracias. Señor, todas nuestras obras, toda Amén, nuestra vida, amén, Señor, en tus amén. manos, Gloria. para que tú tengas cuidado de ellas. Gracias, Bendice, Señor, los Gracias, matrimonios, Señor. las familias. Gracias, Señor. Bendice los hogares. En el nombre precioso de Gloria a tu Jesús, nombre, Señor. Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo. Amén.